Buenas tardes, nosotras somos estudiantes de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno de la Facultad de Auditoría Financiera de la carrera de Contaduría Pública. Este es un trabajo de la materia de metodología de la investigación de la licenciada Rosalía Arandia Orellana. El tema que vamos a hablar es sobre la pandemia y la política partidista y electoral en Bolivia. Las integrantes del grupo son Brisilia Rachel Peña León, Pérez Salazar María Fernanda, Borda Lobo Ariani Paola, Frías Barrientos Carolina y mi persona Nicole Gutiérrez. La pandemia y la política partidista y electoral en Bolivia. La incertidumbre, esa es la marca del coronavirus y a tiempo de explicar que la crisis sanitaria se extendió a múltiples dimensiones y entre ellas se encuentra el escenario electoral. La anterior presidenta Yanine Áñez prometió en noviembre del 2019 que convocaría unas elecciones en los primeros meses del año 2020. Pero debido a la crisis sanitaria que surgió en el país y el mundo, las elecciones fueron suspendidas en marzo de 2020. Se dictó una cuarentena rígida para evitar el contagio de la población y que todos se mantuvieran en sus casas, pero al pasar el tiempo, la población ya no contaba con los recursos necesarios para poder alimentarse y comenzaron a salir a las calles para vender en los mercados, volver a sus fuentes de trabajo y así poder subsistir. Una parte de la población creía que la culpa de lo que estaba pasando la tenía la presidenta Yanine Áñez. Por tal motivo, pedían elecciones y así tener un nuevo presidente. Cuando ya se tuvo fecha de las elecciones, empezaron las campañas. La pandemia obligó a los políticos a que salgan de la disputa netamente política para colocarlos en un escenario en el que debían de hablar de otros temas por el cual estaba atravesando el país. No fue sencillo, ya que ellos, como nosotros, no sabían cómo enfrentar la situación. La campaña electoral fue afectada por la crisis sanitaria, por la misma manera que ante la necesidad del distanciamiento social, las campañas electorales afrontan nuevos retos hacia la transformación de una virtualidad. La política debe ser entendida como una máxima expresión de servicio hacia la sociedad, adaptándose al tiempo que nos toca vivir y de cambiar las propuestas dirigidas a las necesidades que surgieron debido a la crisis sanitaria. La tensión política parecía eclipsar los relatos de los ciudadanos muertos en las calles, abandonados a sus suertes y entregados al virus sin las medidas suficientes de protección. Se llegó al punto de señalar que las cifras de contagios confirmadas de COVID-19 son bajas en la comparación a otros países de la región, pero no se habla de que Bolivia es uno de los países que menos pruebas de COVID-19 realiza en la región. Sin importar las consignas de quedarse en casa o mantener la distancia para mantener la propagación del COVID-19, a finales del año 2020, multitudes de personas del partido político del MAS tomaron las calles tras la anulación de las elecciones generales por denuncias del fraude electoral, incluyendo bloqueos en las carreteras por la COT, impidiendo la provisión de alimentos, oxígenos, suministros médicos destinados a hospitales públicos y privados. Ellos exigían una fecha inamovible de las elecciones generales. Al ser indicada la nueva fecha fijada para las elecciones, empezaron las campañas por las calles también de una manera virtual. Aunque ninguna de las campañas guardó las medidas de bioseguridad ni el distanciamiento social, tenían propuestas de sacar al país adelante de la situación económica que veníamos ya enfrentando después del paro de los 21 días del año 2019. También propuestas de brindar apoyo hacia el área de la salud, que equiparían los hospitales para atender a los ciudadanos con todas las medidas de bioseguridad. Bueno, continuando el tema, hablaremos más acerca de los objetivos generales planteados sobre el tema de la investigación de la pandemia y la política partidista y electoral en Bolivia. Se recopiló la información de algunas páginas de internet, como el de la revista Vox y Voto, que llegó a elaborar unas encuestas de manera virtual que se realizó esta investigación con el objetivo de poder dar a conocer y difundir a la población sobre este tema que es muy importante y que actualmente se habla en el país. Tenemos también los objetivos específicos. Uno, podemos recopilar información mediante libros, periódicos y algunas páginas web sobre el tema de la pandemia y la política partidista y electoral en Bolivia. Dos, también podemos realizar y analizar las encuestas enviadas por el medio virtual a la población.
3, grabar y publicar un video para así difundirlo y que la información llegue a muchas personas. También hemos realizado encuestas que de manera virtual se ha llegado a más personas, ya que por el problema de la pandemia no se pudo realizar personalmente. Las encuestas realizadas son con fines académicos para un trabajo de la materia de metodología de la investigación de la carrera de Contaduría Pública de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno. Las encuestas fueron las siguientes. 1. ¿Fueron buenas las medidas que tomó el gobierno transitorio de Yanine Áñez? Sí, no, un poco. 2. ¿Qué piensa usted de cómo los políticos hablan sobre el tema de la pandemia? 3. ¿Cree que el gobierno de Yanine Áñez supo manejar la situación del país afectada por el COVID-19? Sí, no, tal vez. 4. ¿Estuvo bien que las elecciones se hubieran realizado en octubre de 2020 en medio de la crisis sanitaria? 5. ¿Los políticos respetaron el distanciamiento social al momento de realizar sus campañas? Sí, no, un poco. ¿El actual gobierno está manejando la situación de la pandemia? Sí, no. La tabulación de la encuesta. La encuesta fue realizada a 70 personas de manera virtual. La primera pregunta, ¿fueron buenas las medidas que tomó el gobierno transitorio de Yanine Áñez? De las 70 personas encuestadas, el 57% dijo que más o menos fueron buenas las medidas tomadas, que serían 40 personas de las 70 encuestadas. El 22% dijo que no tomó buenas medidas, que serían 16 personas de las 70 encuestadas. El 21% dijo que sí fueron buenas las medidas que tomó el gobierno transitorio, que serían 14 personas de las 70 encuestadas. Como podemos observar, más del 50% opinaron que más o menos fueron buenas las medidas que tomó el gobierno transitorio de Yanine Áñez. En la pregunta número 2 tenemos, ¿qué piensa usted cómo los políticos hablan y manejan el tema de la pandemia? El 43%, que serían 30 personas de las 70 encuestadas, opinan que los políticos prometen soluciones, sin embargo no hacen nada al respecto. El 22%, que serían 15 personas de las 70 encuestadas, opinan que no saben cómo manejar la situación por la pandemia. El 14%, que serían 10 personas de las 70 encuestadas, opinan que todo es político y no le dan importancia a la crisis sanitaria. El 14%, que serían 10 personas de los encuestados, opinan que utilizan el tema de la pandemia al momento de realizar sus campañas. El 7%, que serían 5 personas de los encuestados, opinan que algunas cosas que dicen los políticos tienen razón, pero al final solo hacen valer su propio interés. La pregunta número 3 dice, ¿qué cree que el gobierno de Yanine Áñez supo manejar la situación del país afectada por el COVID-19? El 70% de las encuestas del 40,3% dijo que no supo manejar la situación afectada por el COVID-19, que serían 28 personas de las 70 encuestadas. El 35,8% dijo que más o menos supieron manejar la situación afectada por el COVID-19, que sería 25 personas de las 70 encuestadas. Y el 23,9% dijo que sí pudieron manejar la situación afectada por el COVID-19, que serían 17 personas de las 70 encuestadas. Número 4. ¿Estuvo bien que las elecciones se hubieran realizado en octubre del 2020 en medio de la crisis sanitaria? Sí, no. El 73% dijo que no estuvo bien que se hayan realizado las elecciones, que serían 51 personas de los 70 encuestados. El 27% dijo que sí estuvo bien que se hayan realizado las elecciones, que serían 19 personas de los 70 encuestados. Como podemos observar en la gráfica, más del 50% dijo que estaba mal que se hayan realizado las elecciones en medio de la crisis sanitaria. 5. Los políticos respetaron el distanciamiento social al momento de realizar sus campañas, sí, no, un poco. El 86%, que serían 60 personas de los 70 encuestados, dijo que los políticos no tuvieron el distanciamiento social. El 10%, que serían 7 personas de los 70 encuestados, dijo
que los políticos mantuvieron un poco el distanciamiento social. El 4%, que serían 3 personas de los 70 encuestados, dijo que los políticos sí mantuvieron el distanciamiento social. Como observamos en el gráfico, más del 50% dijo que no mantuvieron el distanciamiento social de sus campañas. ¿El actual gobierno está manejando la situación de la pandemia, sí o no? El 65%, que serían 46 personas de los 70 encuestados, dijeron que el actual gobierno no está manejando bien la situación del país por la pandemia. El 35%, que serían 24 personas de los 70 encuestados, dijeron que el actual gobierno está manejando bien la situación del país por la pandemia. Como podemos observar en la gráfica, vemos que más del 50% dice que el actual gobierno no está manejando bien la situación del país por el motivo de la pandemia. Conclusiones. Como hemos visto anteriormente en la investigación e incluso por medio de las encuestas, podemos observar que los políticos han manejado a su favor el tema de la pandemia, haciendo promesas de dar soluciones para mejorar la situación del país por la crisis sanitaria. La población sabe que ha visto que a los políticos no le ha interesado el tema del COVID-19, de preservar la vida de los bolivianos, porque no han respetado las medidas de bioseguridad como realizaban sus campañas. En vez de concientizar a la población de quedarse en casa si no es necesario salir a las plazas para presentar sus campañas políticas, estando aglomerados, exponiéndose al virus. En todos estos meses que hemos atravesado por la crisis sanitaria, se ha visto que mientras las personas fallecían en las calles, en sus casas e incluso en los hospitales por el COVID-19, a los políticos solo les preocupaba su bienestar. Solo querían tener el voto del pueblo haciendo promesas que luego no cumplen. Recomendaciones. Hay que seguir teniendo precaución mientras el virus sigue. No salir cuando no es necesario, como en las campañas, ya que hay mucha aglomeración y lo único que nos trae son más contagios. No nos beneficiamos, ya que los políticos lo único que hacen y siguen haciendo es convencer a la población con sus propuestas magníficas que ni siquiera una de muchas cumple. Los partidos políticos siempre tienen que dar el ejemplo a la población de las medidas de bioseguridad por la situación que atraviesa el país y el mundo. Hay que pensarla muy bien en todas las elecciones que hay y que habieron, para votar correctamente y que así el país salga adelante. Debemos de saber de diferenciar todas las propuestas, ver cuáles sí pueden cumplir y cuáles son simplemente una gran mentira. En esta imagen observamos los casos en el mes de junio. Teníamos más de 10.000 casos confirmados en el país. Había miles de casos y algunos partidos políticos pensaban en que se realicen las elecciones sin importarles la vida de los ciudadanos, creyendo de que la enfermedad del COVID-19 no existía. En esta imagen observamos los candidatos para la presidencia de las elecciones de octubre de 2020. Estas propuestas que hicieron para llevar a cabo adelante al país, y hoy en día muchos de ellos no se pronuncian ayudando a la población. En esta imagen vemos dos campañas políticas que hay aglomeración de personas e incluso algunas personas sin barbijo. En agosto de 2020 ocurrió los bloqueos que obstruyeron el paso de los camiones con suministros médicos, dejando a miles de personas sin oxígeno. Muchas personas enfermas de COVID fallecieron por la falta de suministros médicos.